Este es un trabajo realizado en la Universidad Militar Nueva Granada para el Seminario de Teoría del Estado con el profesor John Harold Rosso, realizado por los estudiantes Andrés Felipe Hernández y Manuela Gómez Cadavid. Buenos días. El día de hoy hablaremos entonces del desarrollo de tres estados. El primero va a ser el estado medieval, posteriormente continuaremos con el estado estamental y por último llegaremos al estado absolutista y todas las naciones. Esto mediante un desarrollo histórico que vamos a hacer desde la Edad Media hasta el Renacimiento. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Este va a ser la culminación de un largo periodo de decadencias, de guerra, de inestabilidad de gobiernos, de despoblamiento de territorios y especialmente de la invasión de los pueblos bárbaros. Durante el siglo II, el territorio europeo estaba dividido en dos partes, al sur por el Imperio Romano y al norte por los pueblos bárbaros, estos últimos que estaban compuestos principalmente por los germanos, entre los cuales habían varias tribus como los godos, los burgundios, los turingios, los francos, los sajones, los anglos, los suevos, entre otros. En el siglo III, las tribus germanas invadieron el Imperio Romano. Por tal razón, los germanos se fueron romanizando y los romanos a su vez se fueron germanizando. Este fenómeno produjo cambios significativos, entre los cuales se aceleraría el proceso de la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente era más rico, culto y poderoso que el de Occidente. Por tal razón, se conforma un nuevo imperio llamado el Bizantino. Este imperio tiene su máximo apogeo durante el gobierno del emperador Justiniano, quien lo logra expandir. Sin embargo, este cae luego de una invasión de los turcos y de los otomanos a Constantinopla, formando entonces el Imperio Otomano. El feudalismo. Este sistema rigió durante los siglos V a XI en los estados surgidos de la fragmentación del Imperio Carolingio. En este sistema, la pirámide social estaba conformada a la cabeza por el rey. Debajo de este estaban los duques, condes y altos prelados. Posteriormente estaban los señores, los obispos, los abades y los caballeros. Y en la parte más baja de la pirámide estaban los vasallos. En este sistema, el rey ofrecía tierras y protección a los señores feudales, quienes a su vez arrendaban las tierras a los vasallos, que eran los encargados de producir y sacar provecho de estas. El papel del rey era simplemente ser un símbolo de carácter sobrenatural, debido a que en el feudalismo la fortaleza del poder la toma el señor feudal. A partir del siglo VIII, la tierra se convirtió en la única fuente de subsistencia y riqueza en la Europa occidental. La economía era básicamente agraria y la población era en su mayoría rural. El papel de la Iglesia durante la Edad Media es muy importante, ya que se va a consolidar por encima del papel del Estado. Esto debido a que la Iglesia tenía mayor influencia sobre el dominio de la sociedad humana. Además, la Iglesia desempeñó un papel muy importante en la educación a través de los monasterios y los conventos, pues fueron el refugio de pensamiento y el medio para preservar la cultura occidental. Resulta que todos estos elementos del feudalismo que acabamos de ver fueron característicos en lo que actualmente son los estados europeos. La formación de estos estados se fue consolidando especialmente durante la Edad Media, su forma de política, sus organizaciones sociales, económicas, de lo que actualmente conocemos entonces como los estados europeos. Hablaremos entonces de la formación de 5 estados: Alemania, Francia, Inglaterra, España e Italia. La formación de Alemania se da cuando el Imperio Romano asume el dominio del Viejo Mundo y entra en contacto con las tribus germánicas que habían al norte de Europa. Se da entonces la idea de un imperio universal, un interés por mantener la unidad política,
Además, la cristianización de las tribus germánicas sería la que marcaría definitivamente su incorporación a la historia como un pueblo. Todo lo anterior gracias a Julio César y al emperador Federico I, también llamado Barbarroja. La formación del Reino de Inglaterra se da a comienzos del siglo V, cuando las islas británicas quedan abandonadas y se convierten en objeto de sucesivas y devastadoras invasiones entre los jutos, los anglos y los sajones, donde finalmente logran imponerse los sajones. Sin embargo, Inglaterra continúa siendo un territorio de invasiones por parte de los vikingos, los daneses, los normandos. Estos últimos logran una imposición definitiva a cargo de Guillermo el Conquistador, quien sienta las bases de un gobierno fuerte y es coronado como rey de Inglaterra, sentando las bases del linaje que hasta el día de hoy continúa. Adicionalmente, en la formación del Reino de Inglaterra juega un papel muy importante la Carta Magna, un documento que aparece poco tiempo después. Allí se constatan unos derechos específicos frente a la corona. Lo que se busca es limitar el poder del rey y que los súbditos tengan unos derechos que no puedan ser violados por la corona. La formación de Francia se da en un principio gracias a la dinastía de los Capeto, quienes buscaron la centralización del poder, se preocuparon por extender las posesiones y por mantener buenas relaciones con la Iglesia Católica. Esto estimuló entonces el desarrollo de las ciudades que estaban por fuera del esquema feudal. Allí, sus habitantes burgueses se unieron en guildas. Las guildas a su vez se dividieron en corporaciones de oficios de acuerdo con cada tipo de trabajo. Así surge entonces en Francia, como en otros países de Europa, la nueva clase burguesa. Adicionalmente, hay un progreso cultural en Francia, esto gracias a la victoria del racionalismo en la teología, que fue definitiva, pues logró crear una síntesis completa de la filosofía aristotélica y la doctrina cristiana. En todo lo anterior juega un papel muy importante Felipe el Hermoso, cuya labor fue unificadora. Él luchaba por afianzar el control real y también por centralizar la economía para que el gobierno pudiera ser más fuerte. Es así como Felipe el Hermoso logra afianzar un espíritu nacionalista que sería las bases de esas instituciones políticas que convertirían a Francia posteriormente en un estado moderno. España durante el medioevo se vio caracterizada por la presencia de la cultura árabe, especialmente por la invasión musulmana que comenzó en el año 711 y ocupó el territorio del Al-Ándalus. Aunque los musulmanes aportaron significativamente en el territorio español, la lucha contra eso se prolongó por 8 siglos. Posteriormente, España vivió un periodo de auge durante el reinado de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, quienes se centraron en culminar la guerra de la Reconquista, restablecer la paz general y consolidar la autoridad monárquica. En Italia las cosas fueron diferentes, ya que ésta hacía parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, desde el siglo X hasta el siglo XIII, se empeñó de separarse de este y por tanto tuvo varias luchas contra los emperadores germánicos. Luego de estas luchas, Italia quedó separada en 3 estados y 4 repúblicas. Por tanto, siempre estuvo dividida durante la Edad Media y jamás llegó a construir un estado unificado como si fue Francia, Inglaterra o España. De esta forma, no pudo pretender desempeñar un papel político destacado, pero sí se dedicó en cambio a enriquecerse y a cultivar las artes. Ahora hablaremos entonces del estado estamental. Este va a ser ese fenómeno que se va a dar a finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento,
Como resultado de ese feudalismo y esa disputa entre el poder temporal y el poder espiritual. Este fenómeno se va a dar en casos como el de la Iglesia, que trataba de imponerse no solamente como un poder espiritual, sino también como un poder temporal. Y uno de los máximos representantes de este pensamiento va a ser entonces Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino se da sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad. Por consiguiente, él considera que el fin último no es el bien del individuo, sino el bien de la comunidad. Es por eso que la organización del Estado debe de girar en torno al beneficio de la comunidad. Adicionalmente, él dice que la salud del pueblo consiste en la conservación de su unidad. Y respecto a la forma de gobierno, él busca una monarquía unificada. Su doctrina política tiene un sentido democrático y va en torno entonces a una especie de gobierno mixto. Finalmente, hablaremos entonces de los estados absolutistas. Estos van a ser característicos en el siglo XVI, XVII y XVIII en Europa. Básicamente el estado absolutista se va a caracterizar por una concentración con base en la teoría del derecho divino de los reyes, donde estos van a poseer todos los poderes, el poder de la administración, el de la legislación, la justicia y el del ejército. Resulta que esta clase burguesa se empieza a expandir. Y ese poder y esas políticas feudalistas y medievales van a convertirse en un obstáculo para su expansión. Por tanto, ellos van a acudir al poder de la realeza, al poder de los reyes, que les van a brindar entonces unas mejores políticas económicas, inclusive los van a ayudar. Pero esto va a continuar hasta el siglo XVII, que es donde surge el Renacimiento, se dan todos estos descubrimientos científicos, se da la Reforma Protestante, entonces el pensamiento empieza a cambiar. Y surgen esas protestas en contra de ese poder monárquico y se pretende ahorita buscar un nuevo estado. Entonces allí es donde surge el estado burgués liberal.